to God, who is formless and omnipresent. Me inclino ante Dios sin forma y omnipresente. I bow to all the saints and sages of all times and places. Me inclino ante todos los sabios y de todos los lugares. And I bow to the lineage of Kriya Yoga masters. Me inclino ante el linaje de los maestros del Kriya. I humbly bow to living presence of God within you all. Y me inclino humildemente ante la presencia de Dios que vive en cada uno de ustedes. Good evening and good afternoon. Buenas noches y buenas tardes. We just heard the teachings of Swami Vivekananda. Escuchamos las enseñanzas de Swami Vivekananda. He is the one who inspired me in my early childhood to become a monk. Él fue mi inspiración por la cual yo me convertí en un monje. Today morning, I was Esta talking mañana to one of my best friends. estuve hablando con uno de mis mejores amigos From my college time. de mi tiempo de universidad. And he has been going through a very difficult time. Y él ha estado pasando por unos tiempos difíciles. So I thought, let me talk today about the friends in crisis. Así que pensé hablarles a ustedes hoy sobre los amigos en momentos de crisis. Have you ever faced crisis in life? ¿Algunos de ustedes han vivido crisis en sus vidas? What is crisis? ¿Qué es una crisis? It is a time of intense difficulty, trouble, or danger. Es un tiempo de intensa dificultad, de intenso peligro. Do you have friends? ¿Tienen amigos? How many friends do you have? ¿Cuántos amigos tienen? Maybe hundreds of friends. Quizás cientos de amigos. Like, real friends are not Facebook friends. Los amigos no son los amigos de Facebook. I remember in Mumbai, Recuerdo en Bombay, a man died and nobody came to take his body to cremation ground. que murió y nadie vino a llevarlo al crematorio, Because he had no friends. pues no tenía amigos. But later on, people found Luego se encontró that this man had more than 700 friends on Facebook. que tenía más de 700 amigos en Facebook. So friends on social media are good to pass the time. Amigos en las redes sociales son amigos solo para pasar el tiempo. But they cannot come to help you in the time of real crisis. Pero estos no te pueden venir a ayudar en los tiempos cuando enfrentas una crisis. So what are the characteristics of a real friend? ¿Cuáles son las características de un amigo real? In the scripture, there is a beautiful verse. En las escrituras hay un verso muy hermoso. It is from Panchatantra, verse number 51. Es del Panchatantra, el verso 51. It speaks about the characteristics of a real friend. Y habla sobre las características de un amigo real. It says, Dadati pratigranhati guhyam akhyati pritchati bhunte bhojayate chaiva shad vidhana priti lakshanam
The translation is 6 main characteristics of affection between friends are. Y dice así, la traducción, 6 características de un real amigo son Exchanging gifts, el intercambio de regalos, exchanging food, intercambio de comidas and exchanging the secrets of each other. y intercambiando los secretos de cada uno. But the Saint Tulsidas, Pero el santo Tulsidas, he lived almost like 520 years ago in India. él vivió como 520 años atrás en India. He has explained in a couplet very beautifully Él explicó muy bellamente about who are the friends in the time of difficulty. de quiénes son los verdaderos amigos en los tiempos de dificultad. And this is the verse we are going to discuss today. Y ese es el verso que hoy vamos a discutir. तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्यव्रत राम भरोसे एक. I'll give the translation. There are 7 friends in the time of crisis. La traducción es, hay 7 tipos de amigos en los tiempos de crisis. Who are these friends? ¿Quiénes son estos amigos? First is knowledge. El primero es el conocimiento. Second is humility. El segundo es la humildad. Third is intellect. El tercero, el intelecto. Fourth is courage. El cuarto es la valentía. Fifth is called good deeds, good actions. El quinto son las buenas acciones. And sixth one is habit of speaking truth. Y el sexto es el hábito de hablar siempre la verdad. And the seventh one is known as faith in God. El séptimo es la fe en Dios. Suppose you have friends staying nearby your house or your workplace. Imagínense que tienen amigos que viven cerca de su casa o de su trabajo. And you have some difficulty. Y usted tiene algunas dificultades. You may call your friends. Seguramente llamarán a sus amigos. Depending on situation, he or she may or may not come to help you. Depende de la situación, él podrá o no ayudarte. Or the help might come later when you may not need it. O la ayuda quizás llegue más tarde cuando ya no sea necesaria. But these 7 friends we are going to discuss, they are within us, they always remain with us entire life. Pero estos 7 amigos que vamos a discutir hoy siempre están con nosotros durante la vida entera. So let us discuss about these friends today. Vamos a hablar sobre estos amigos hoy. Who is the first friend? First friend is knowledge. ¿Cuál es el primer amigo? El amigo es el conocimiento. We all go to schools, college to learn and attain knowledge. Todos vamos a la escuela, luego a la universidad a aprender y obtener conocimiento. And this knowledge helps us to earn our livelihood. Y este conocimiento nos ayuda para ganar el pan de cada día. Because it is human nature, we cannot remain in ignorance. Porque es la naturaleza humana, no podemos mantenernos en la ignorancia. That is why we constantly learn new things in our life. Por eso mismo necesitamos aprender continuamente durante nuestra vida.
But only getting the knowledge from our school or college is not enough. Pero obtener solo el conocimiento de la escuela y la universidad no es suficiente. I know the friend which I am talking today, Yo sé que el amigo que estuve hablando hoy, my college friend, su he, amigo de la universidad, I think from past almost more than 10 years, he could not get a job. durante los últimos 10 años no ha podido obtener un trabajo. Highly qualified, very talented, Sumamente calificado y muy inteligente, and having lots of difficulties to maintain his family. y tiene muchas dificultades manteniendo su familia. Why? Because he has knowledge, ¿Por qué? Porque él tiene conocimientos, but he doesn't have skill. pero no tiene instrumentos. To survive in this competitive world, we also need some skills apart from our college or university degree. Porque para sobrevivir no solamente necesitamos conocimientos, sino que necesitamos poder hacer las cosas para sobrevivir. Remember, bookish knowledge is not going to help you in the time of crisis. Porque el conocimiento de los libros no nos va a ayudar durante los tiempos de crisis. The knowledge should be supported by practical. Porque el conocimiento debe ser apoyado por la parte práctica. When I was in my college days, early college days, Cuando yo estuve en la universidad en mis días anteriores, like 18, 19 years old boy, cuando tenía 18, 19 años, my spiritual mentor had told me mi mentor espiritual me dijo, that you want to become a monk, ¿tú quieres ser un monje? and remember, a monk should have knowledge of everything. Y recuerda que un monje debe tener conocimientos de todo. A monk should know how to cook, how to drive, Debe saber cómo cocinar, cómo manejar, even singing, driving, or having knowledge of plants and gardens. debe saber cocinar, tener conocimientos del jardín, de plantar, de manejar. So I tried to develop many skills apart from my education. Entonces traté de desarrollar muchos conocimientos aparte de mi educación. So I can, out of humor, I can tell you Y por eso le puedo decir that suppose if I lose my job today, que, por ejemplo, si yo pierdo mi trabajo hoy, there are many ways I can survive, tengo muchas formas de sobrevivir. because by God's and Guru's grace, I had learned and practiced Vedic astrology. Pues por los maestros y por los gurús y la gracia de Dios he podido aprender astrología védica. I know good cooking also. Yo sé cocinar bien. Even I can work in the field of music. Incluso puedo trabajar en el campo de la música. Now, suppose if I have only the college degree and I have no job, it will be difficult for me. Imagínense si yo solo tuviera mi título de universidad, no sería muy difícil vivir solo de eso. I'll share one story with you about the bookish knowledge. Les voy a compartir una historia sobre el conocimiento de los libros. Once in India, several men were crossing the river Ganga in a boat. Una vez en la India había un grupo de hombres que estaban cruzando el río en un bote. One of them was a genius or pandit.
Uno de ellos era un genio o un pandit. He was very well versed with the scriptures Él conocía muy bien las escrituras and religious practices. y las prácticas religiosas. And when they were in the boat, he was boasting about himself. Y cuando estaban en el bote, él estaba hablando, presumiendo sobre él mismo. He told people that he had studied various books Que él había estudiado muchos libros. like the Vedas, Vedanta, Vedas, Vedantas, 6 systems of philosophy, filosofía, toneladas de filosofía. So he asked the fellow passenger, Y le preguntó al compañero pasajero, do you know Vedanta? ¿tú sabes sobre Vedanta? No, revered sir, the passenger said. Y el pasajero dijo, no. Then he asked, have you studied Sankhya philosophy or Yoga Sutra, Yoga philosophy? ¿Has estudiado la filosofía de Shankar o los sutras, de filosofía de los sutras? And the passenger said, no, sir. El pasajero dijo, no, señor. Have you read no philosophy anytime? Entonces, ¿no has leído ninguna filosofía nunca? And the passenger said, no, sir. El pasajero dijo, no, señor. Then this Pandit was very proud. Entonces, el pandit entró en duda. But everybody was sitting silently. Pero todo el mundo se sentaba en silencio. And suddenly there was a great storm arose. Y de repente una gran tormenta se levantó. And the boat was about to sink. Y el bote estaba cerca de hundirse. Then this passenger asked the Pandit, Y este mismo pasajero le pregunta al pandit, sir, do you know how to swim? Señor, ¿usted sabe nadar? And Pandit said, no, I don't know how to swim. Y el pandit le dijo, no, no sé nadar. Then passenger said, I do not know the philosophies which you have read, but I know how to swim. Entonces le dijo, no sé la filosofía que sabes, pero sí sé nadar. And you can imagine what would happen to the Pandit. Y ya se imagina lo que le pasó al pandit. So what the message of this story, El mensaje de esta historia, what a man can gain by knowing many scriptures. realmente cuál es la ganancia de una persona de conocer todas las escrituras. Our knowledge should be practical knowledge. Nuestro conocimiento debe ser práctico. Because in the time of difficulty, we cannot look at the book that which technique is going to work now. Porque durante los tiempos difíciles no podemos mirar a ver qué libro nos va a ayudar ahora. So, if we have knowledge and skill, si tenemos conocimientos y tenemos también formas de practicarlos, conocimientos prácticos, that is our best friend in the time of crisis. este es nuestro mejor amigo en los tiempos de crisis. The second friend is humility. El segundo amigo es la humildad. The best example of humility is our own Gurudev, Baba Hariharananji. El mejor ejemplo de humildad es nuestro Gurudev, Hariharananda Ji. He was always signing at the end of the letters, humble Hariharananda. Siempre firmaba al final de sus cartas, humilde Hariharananda. What is humility? ¿Qué es la humildad? You can say it is the absence of pride. Podemos definirla como la ausencia del orgullo. More than 500 years ago, there was
Sri Chaitanya Mahaprabhu, Hace más de 500 años existió Chaitanya Mahaprabhu, a divine incarnation and propagator of bhakti or devotion movement. Él era una encarnación divina que propagó el movimiento Bhakti. He was a great Sanskrit scholar. Él fue un gran escolar del sánscrito. He was also the head of a classical school. Él también fue la cabeza de la escuela clásica And a prominent exponent of modern logical philosophy, Nyaya. y un prominente exponente de la filosofía moderna. How was the name? Sorry, Swami. It is Nyaya. Nyaya. So Chaitanya Mahaprabhu, he authored a book on this topic of logic. Y Chaitanya Mahaprabhu escribió un libro sobre este tópico de la lógica. It is the philosophy in which, with the help of logic, we try to understand truth. Es el libro de la filosofía que a través de la lógica se puede conocer la verdad. Chaitanya Mahaprabhu had a friend who was economically poor. Chaitanya Mahaprabhu tenía un amigo que económicamente era pobre. And his friend was also a Sanskrit scholar. Y su amigo también era un escolástico del sánscrito. One day, both the friends were crossing the Ganga river in a boat. Una vez ambos amigos cruzaban el río Ganga en un bote And discussing their lives and activities. discutiendo su vida y sus actividades. So during the conversation, they discussed the topic of logic. Durante la conversación discutían el tema de la lógica. And both expressed their plans to write a book on this subject. Y ambos expresaron su plan de escribir libros sobre ese tópico. So Chaitanya Mahaprabhu's friend had been thinking El amigo de Chaitanya Mahaprabhu estaba pensando that writing a book might help him to overcome his poverty. que quizás escribiendo el libro podría superar su pobreza. Provided it was successful. Sí, entonces eso dependería si tuviera éxito. Thus, when he heard that Sri Chaitanya was also writing a book, Al escuchar que Sri Chaitanya también estaba escribiendo un libro, his face turned a little pale. su cara se tornó un poco pálida. However, he tried to hide his reaction from his friend. Él trató de esconder su reacción de su amigo. So the scholar friend asked Chaitanya Así, what he had written. así él le preguntó a su amigo Chaitanya qué escribió. So Sri Chaitanya Mahaprabhu showed his manuscript to his friend. Así que Sri Chaitanya Mahaprabhu le procedió a enseñarle su manuscrito a su amigo. When the friend began reading the manuscript, Cuando el amigo inició a leer el manuscrito, sadness overpowered him. la tristeza lo abarcó a él. And this time he could not control his feelings. Esta vez no pudo controlar sus sentimientos. He said, "My friend, you're writing such a beautiful book. Mi amigo, has escrito un libro tan hermoso. I could never write a book like this." Yo nunca pudiera escribir un libro así. So understanding friend's mind, Sri Chaitanya said, Entendiendo cómo estaba pensando su amigo, Sri Chaitanya dijo,
No, no, my friend, you should be the author of such a book. No, no, mi amigo, tú debes ser el autor de un libro así. I have decided not to write on this topic. Yo he decidido no escribir sobre este tópico. And saying this, Sri Chaitanya threw his manuscript into the river. El mismo día, Sri Chaitanya tiró su manuscrito al río. His friend was astonished and asked, "Why did you do that?" Su amigo, atónito, preguntó, ¿pero por qué haces eso? Sri Chaitanya just smiled and said, Sri Chaitanya sonrió y le dijo, "Don't be concerned. no te entristezcas. I was writing only for my own enjoyment. Yo solo escribí para mi propia diversión. You should write this book Tú debes escribir este libro as it will surely be successful and useful for others." pues seguramente tendrá éxito y va a ser de uso para otros. This is the example of humility. Este es un ejemplo de humildad. Can you imagine in the modern world anybody doing this? Se pueden imaginar en el mundo actual alguien haciendo algo así. Nowadays, we have so much competition and copyrights. Ahora en este mundo tenemos tanta competencia y derechos de autor. However, humility is a great virtue. De cualquier forma, la humildad es una gran virtud. I remember how Shri Guruji has taught us to become more humble. Me recuerdo cómo Shri Guruji nos enseñó a ser más humildes. Once Shri Guruji was returning back to India from Miami. Una vez Shri Guruji estaba retornando de India a Miami. And after getting the boarding pass, we all were walking behind him to the boarding gate. Después de haber recibido su pase para abordar, fuimos caminando a donde abordamos. And on this lobby area, suddenly we saw a monk. En el área del lobby, de repente vimos a un monje. Shri Guruji stopped immediately, went to the monk. Shri Guruji se paró, inmediatamente se dirigió hacia el monje. And bowed to this monk. Y se inclinó ante él. And we didn't know who this monk is, even Guruji. Y no sabíamos quién era ese monje, ni siquiera Guruji sabía. But just seeing a monk, he went to pay his respect and he bowed to him. Pero simplemente por ver la presencia de un monje, él fue y le brindó sus respetos. So following Guruji, I also immediately went and bowed to this monk. Y también cuando vi a Guruji y lo imité y fui también y me incliné ante el monje. And there was a little conversation between Shri Guruji and this monk. Y hubo una pequeña conversación entre Shri Guruji y el monje. And this monk is from Ramakrishna Mission. Este monje era de la misión de Ramakrishna. So everybody, I think we had at least 15 people, ashramites with us. Y creo que andábamos con unos 15 personas del ashram. So everybody was standing and just watching us. Y todo el mundo estaba observándonos. And after maybe 3-4 minutes, Shri Guruji
started walking towards the boarding area. Y luego de 3-4 minutos, Shri Guruji fue caminando para abordar. Just before entering the security area, he stopped. Y antes de entrar al área de seguridad, se paró. And he asked all of us, Y nos preguntó a todos, what did you observe today? ¿qué observaron hoy? So everybody told that when we were coming to this area, we saw a monk and Guruji went and bowed to him. Así que les dijimos, vimos que Guruji vio un monje y que nos separó y todos nosotros fuimos. Although Guruji or none of us knew who this monk was. Incluso si Guruji no sabía quién era este monje. Then Guruji asked all of us, what did you learn? Entonces Guruji nos preguntó a todos qué aprendieron. And we all were silent. Sorry. We all were silent. Y entonces todos estuvimos en silencio. Then Guruji asked us, entonces Guruji nos preguntó, that your Guru is going and bowing to a monk? Tu Guru fue y se inclinó ante un monje. And you all were standing like very proud people. Y ustedes todos estaban parados de forma muy orgullosa. Is this the humility I have taught you? ¿Es esta la humildad que les he enseñado? So we all were ashamed. Y todos nos sentimos avergonzados. Then he said, the only one person followed me, who came behind me and bowed to the monk. Entonces, la única persona que me acompañó fui yo, que fue atrás de él y también me incliné. The third friend in crisis is intellect. El tercer amigo en los tiempos de crisis es el intelecto. Intelligence is a divine gift. La inteligencia es un regalo divino. And it should be utilized properly. Y debe ser utilizado de forma propia. Many people do not understand what intelligence is. Muchas personas no entienden qué es la inteligencia. The masters define intelligence Los maestros definen la inteligencia as the ability como la habilidad to not to be swayed by a confused mind, no llevarse de la mente confusa, to make the right decision at the right time, hacer las decisiones correctas en el tiempo correcto and take right action. y actuar de forma correcta. We often face these critical moments of decision making in life. Es a menudo nosotros sufrimos estos momentos críticos de tomar decisiones. With a clean and clear memory of what is right and wrong, necesitamos una memoria y saber qué es realmente correcto o incorrecto. and with awareness of the presence of God within. Y con estar alerta de la presencia de Dios dentro de nosotros. We must decide and determine what course to follow. Debemos determinar y seguir el curso correcto.
Many people are proud of their faculty of superior intelligence. Muchas personas están orgullosos de su facultad de inteligencia superior. And some do not hesitate to use it to harm others. Y muchas personas no lo piensan y la utilizan para dañar a otras personas. They don't realize that intelligence which is given to us is not permanent. Ellos no saben que la inteligencia que se nos da no es permanente. Eventually, our ego and pride regarding our intelligence Eventualmente nuestro ego y nuestro orgullo, cuando tiene que ver con la inteligencia, and the unhappiness we have created in others will come back to us like a boomerang. y la infelicidad que hemos creado en otros va a regresar a nosotros como un boomerang. Because sometimes out of our ego, we show our intelligence to put other people down. A veces, por nuestro ego, utilizamos nuestra inteligencia para poner a las personas como inferiores. However, intelligence means Cualquier, taking right decision at right time. de todas formas, la inteligencia significa tomar las decisiones correctas en el tiempo correcto. If you are intelligent, you can survive in any difficult circumstance. Si eres inteligente, podrás sobrevivir en cualquier circunstancia. Otherwise, you become panicked. De otra forma, entras en pánico, You may lose your patience. puedes perder tu paciencia. However, I remember one funny incident. Me recuerdo de un incidente bastante cómico. In 2016, I was first time traveling to Lima in Peru. En el 2016 fue mi primera vez que viajé a Lima, Perú. And I took the flight from Sao Paulo, Brazil to Lima. Y tomé el vuelo desde San Pablo hacia Lima. And somehow that day I completely forgot to take the contact number or address of the person I was going to visit. Y de alguna forma olvidé la dirección y el teléfono de la persona donde yo iba, Which is very rare for me to forget. que es algo muy extraño en mí que yo olvidara eso. However, when I was in the flight, De todas formas, cuando estuve en el vuelo, the flight attendant gave the immigration and custom form to fill up. la azafata me entregó el formulario para las aduanas, para llenarlo. And then I realized that I don't have the address or even contact number of the person I'm going to visit. Y entonces realicé que no tenía la dirección ni el teléfono de la persona donde iba. And that was my first visit to Peru. Y así empezó mi primera visita al Perú. And I cannot stand in front of immigration officer and tell that I don't know where I have to go. Y yo no podía pararme frente al oficial de inmigración y decirles, no sé para dónde voy. So definitely I'm in crisis now. Definitivamente yo estaba en una crisis. And what to do? Nobody can help. ¿Qué hacer? Nadie me podía ayudar. So it took me only 30 seconds to resolve this issue. Solo me tomó 30 segundos para resolver este problema. I immediately searched the seat pocket in front of me. Me puse a revisar
el bolsillo que está frente en el sillón delante. I thought there is some magazine and I'll definitely find some address there. Ahí hay una revista, seguramente encontraré una dirección ahí. And remember, God always helps us in the time of difficulty. Y recuerden que Dios siempre ayuda en los tiempos de dificultad. So I was just turning over the pages. Y cuando yo estaba mirando la revista y pasando las páginas, And I found address and phone number of a restaurant in Lima. entonces encontré el teléfono y la dirección de un restaurante en Lima. And that's what I put in the immigration custom form. Y eso fue lo que escribí en mi formulario de inmigración. You know, because I know traveling for last 17, 18 years internationally, Porque ya que he viajado 17, 18 años internacionalmente, that immigration officer just want to confirm que el oficial de inmigración simplemente quiere confirmar that the visiting person is not going to stay illegally in our country. que una persona, un visitante, no se quedará ilegalmente en nuestro país. So they don't care about checking the address or number. They just see it is written, fine. Ellos no se preocupan de chequear dónde vas a estar. Simplemente lo ven escrito y ya. So the immigration officer looked at my form, he saw the address, and then he stamped, he said, thank you very much, you are welcome in our country. El oficial miró mi formulario, me estampó y me dijo bienvenido a nuestro país. He did not ask me any question. Y no tuvo preguntas. However, I'm not suggesting you to do like this. No le estoy sugiriendo a ustedes que hagan lo mismo. It is not fair, but in the time of crisis, you have to find some way. Eso no quizás es lo mejor, pero durante los tiempos de crisis hay que encontrar una solución. However, so if you have intelligence, your intellect is good, then you can survive in a time of difficulty. Así que cuando poseen inteligencia y su intelecto es bueno, pueden sobrevivir en los tiempos de crisis. However, so we still have 4 more friends of crisis, which we will discuss probably in the other class, next class. Y tenemos 4 amigos más que durante los tiempos de crisis que lo discutiremos en la próxima clase. Okay, because of our time limit, we'll take a break here and just meditate for a short time. Por el tiempo que está limitado, vamos a parar aquí y vamos a hacer una meditación. Okay, so thank you very much. Let us meditate. Vamos a meditar ahora. Gracias. Please close your eyes. Por favor, cierren sus ojos. Keep your spine straight. Mantengan su espalda derecha. Concentrate in between the eyebrows. Concéntrese en el entrecejo. Withdraw your mind completely from the external world. Extraigan su mente del mundo de afuera. Just focus and watch every single breath. Enfóquese y mire y observe cada respiración.
creo que feel presence of divine in each breath. Sienta la presencia divina en cada respiración. As you observe your breath, Mientras observan su respiración, your mind becomes more calm, su mente se vuelve más calma. let us practice some deep breathing. Vamos a practicar una respiración profunda. Slow, long, deep inhalations and exhalations. Largas y profundas inhalaciones y exhalaciones. From top of the head to base of the spine. Desde el tope de la cabeza hasta la base de la columna. Inhale to the top. Inhalamos a la cima. Feel love. Sintamos el amor. Exhale to the bottom. Exhalamos a la base. Feel peace. Sintamos la paz. Inhale. Amor. Exhalen. Paz. Inhalen. Amor. Exhalen. Paz. Inhalen. Lenta, larga. Amor. Exhalen. Paz. Inhalen. Paz. Exhalen. Amor. Inhalen. Paz. Exhalen. Amor. Inhalen. Amor. Exhalen. Paz. Inhalen. Amor. Exhalen. Paz. Respiración normal consciente. Concéntrense en el entrecejo. Medite en silencio con amor.
extreme calmness and peace. Paz extrema y calma. Completely relaxed. Completamente relajados. Let this peace manifest all around us and in the entire cosmos. Que la paz se manifieste en todos ustedes y en todo el cosmos. We'll conclude this session with a prayer. Vamos a cerrar esta sección con unos rezos. May all become happy and healthy, Que todos sean felices y saludables. loving, noble, and compassionate. Amorosos, nobles y compasionados. May there be no sorrow or suffering. Que no haya sufrimiento ni May tristeza. there be more peace, Que haya más paz, love, and harmony everywhere. amor, armonía en todos los sitios. May the blessings of God and Masters be upon us all. Que las bendiciones de Dios y los maestros caigan sobre ustedes. Om. Amen. Muchas gracias. Open your eyes. Thank you very much for this beautiful opportunity. See you again in future. Gracias por esta oportunidad hoy y en el futuro. By that time, be happy and healthy. Que sean felices y que tengan salud. Jai Guru.